Continuamos con una serie que a nosotros nos está abriendo el apetito por más y más, porque como dicen los caribeños, los puertorriqueños, esto pica y se extiende. Y es precisamente el diario de este gran hombre sabio llamado Salomón, que es el libro de Eclesiastés. Inclinen su rostro un momento, vamos a orar brevemente. Padre, gracias por el tiempo que nos concede de estar esta mañana en este lugar y por disfrutar, bendito Dios, de la bendición, Señor, de venir delante de su presencia y derramar nuestras vidas, Señor, diciéndole a ustedes lo que pensamos acerca de usted con respecto a las cosas que hace y que hará en nuestras vidas. Gracias, reciba, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza plena, sabiendo, Señor, que todo, absolutamente todo lo que tenemos proviene de su mano generosa y que no hay absolutamente nada debajo de este cielo que usted no tenga conocimiento de ello. Por eso entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón en este momento, para que usted ponga, Señor, en nuestras palabras, en nuestras acciones, las cosas que usted quiere que digamos y hagamos. Aquí están nuestras vidas, Padre. Úsenos, Señor, impáctenos y que su Espíritu Santo nos enseñe en este día a depender completamente de usted en cada momento, aunque no entendamos muchas veces lo que está sucediendo. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Un chofer de un autobús recorría su ruta normal y nada había sido diferente de lo que ocurría todos los días. La gente subía en una de esas paradas, la gente bajaba, todo era normal, hasta que de repente llegó a una parada en particular en la que subió un hombre gigantote, bien corpulento, así como el Hulk de los superamigos, ¿va? Sube este hombre y cuando se acerca al chofer del autobús le dice: Pedro el Grande no paga. El chofer se le queda viendo y como lo vio del tamaño, imagínense, casi más de 2 metros, ¿verdad? Grandotototote el hombre. Y él, flaquito, como de 1,5 metros, imagínense, pues lo dejó pasar, pero no se quedó muy contento. Y así sucedió al día siguiente, cuando llegó a la misma parada de autobús, sube este grandulón y empieza a decir: Pedro el Grande no paga. Se iba y se sentaba en la parte de atrás y se quedaba muy contento, que digamos. Y lo mismo pasó al día siguiente y al día siguiente, y por varios días durante semanas ocurría lo mismo. El pobre chofer ya se la pasaba con noches en vela tratando de figurar cómo le hacía, porque sentía que le estaban tomando el pelo, que se estaban aprovechando de él. Se le ocurrió una idea muy brillante. Decidió inscribirse para tomar clases de fisicoculturismo y comenzar a hacer esos cuerpazos, ¿verdad? Como los que veía él por ahí cuando iba a las clases. Tomó clases de judo, defensa personal, y también una que otra clase de superación personal y de elevar la autoestima. Cuando pasaron varios meses, finalmente se sentía ya con la estima muy en alto y un poco fuerte. Ya se miraba un poquito más fuerte, con músculo. Y decide él tomar la ruta del autobús y estaba ansiosamente esperando que llegara el lunes para poder llegar a la misma parada donde veía a Pedro el Grande. Así que cuando se acercó a ese lugar, ahí lo vio, esperando. Pedro el Grande estaba ahí. Él estaba listo para confrontarlo. Sube Pedro el Grande y como esperaba, le dijo lo mismo: Pedro el Grande no paga. Y se levanta el hombrecito, el chofer, y le dice: a ver, dime por qué no. Y con sorpresa Pedro el Grande le dice: Pedro el Grande tiene pase de autobús para todo el mes. Ups. La lección que aprendió este pobre chofer es que las cosas no siempre son lo que parecen. Y la lección que ustedes y yo podemos aprender es la misma. No importa las circunstancias que ustedes y yo estemos viviendo en este momento. Si nosotros aprendemos a someternos al liderazgo de Dios, vamos a entender muy bien que las cosas no son lo que parecen. Porque nuestra mente es muy finita, hermanos. Nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y aunque pensemos que hemos llegado al final de nuestra cuerda, que ya no hay solución a los problemas que tengamos, en lugar de correr a meternos a un gimnasio de fisicoculturismo o aprender judo para defendernos, ¿por qué no aprendemos a confiar en el Dios que todo lo puede? Que nos sometamos a su liderazgo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando hay orgullo en nuestros corazones, cuando hay autosuficiencia, cuando pensamos que nosotros las podemos todas porque las sabemos todas, entonces
no hay humildad para someternos a la soberanía de Dios. Queremos resolver las cosas porque, bueno, a Dios orando y con el mazo dando, dicen algunos, ¿verdad? Y queremos hacer lo que a nosotros nos corresponde. Ahora, yo no estoy aquí alentando a nadie a que sea un pasivo y que no haga las cosas que tiene que hacer. Es simplemente que en las cosas que son imposibles, dejemos al Dios de los imposibles que haga su mejor obra sin que le estorbemos. Pero en las cosas que vengan a nuestras manos para hacer, hagámoslas según nuestras propias fuerzas, como dice el escritor de Eclesiastés. En el mensaje anterior del libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, hablamos nosotros de que la sabiduría es la capacidad para ver la vida desde la perspectiva de Dios y saber qué decisión apropiada tenemos que tomar en cada circunstancia. Y esa sabiduría viene de conocer más a Dios. Y al conocer más a Dios, más humildes comenzamos nosotros a actuar con más humildad. Nos sometemos a Dios, a su autoridad, cuando reconocemos que esa autoridad está por encima de todas las cosas y que Él hace las cosas de acuerdo a su santa voluntad. Ahora en Eclesiastés capítulo 8, que es el tema que nos toca estudiar, vamos a ver la siguiente idea principal. Es más fácil ser humilde cuando uno se somete a la autoridad correcta. Es más fácil ser humilde cuando uno se somete a la autoridad correcta. Abra sus Biblias en Eclesiastés capítulo 8. Vamos a ver los primeros 9 versículos. Eclesiastés capítulo 8, versículos del 1 al 9. No importa si usted sea estudiante, profesor, niño, joven o adulto, empleado o empleador, cada uno de nosotros está sujeto a la autoridad de alguien. De veras. En los días de Salomón, el rey tenía un poder ilimitado sobre la vida de sus súbditos, por lo que era importantísimo reconocer la autoridad soberana del rey, teniendo una actitud correcta de cómo respondía uno al rey para evitar que uno fuera objeto de su ira. Tener esto en cuenta nos va a ayudar a nosotros a entender este pasaje de Eclesiastés 8 del 1 al 9. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente únicamente para que usted comprenda con unas palabras un poco más frescas de las que estamos acostumbrados a leer la manera como Salomón explica este concepto de someternos a la autoridad correcta. Para entender esto es importante que tengamos este concepto en mente. Pero, ¿en qué se parece la sabiduría y el liderazgo? Decía un escritor que la sabiduría y el liderazgo van de la mano. Y lo que leímos en el capítulo 7 parece reforzar este concepto, esta idea de que la sabiduría y el liderazgo van de la mano. No debemos confundir las dos. La autoridad puede dar poder, pero la autoridad moral solamente se consigue con el liderazgo. ¿Ve usted la diferencia? El que a una persona sea jefe le puede dar cierto poder, pero solamente un líder puede tener una verdadera autoridad moral. Una persona puede estar en control de todo porque ha sido nombrada para ocupar esa posición, pero en esa posición podrá tener autoridad, pero no necesariamente tiene influencia. ¿Y sabe qué? Esa es la definición más clara de lo que es liderazgo, influencia. El liderazgo es influencia, lo dice el gran hombre, pensador de nuestros tiempos, y líder por excelencia, John Maxwell. El liderazgo es influencia. ¿Y sabe usted? Dios a ustedes y a mí nos ha llamado a ser personas de influencia, discípulos de influencia. Porque quiera usted o no, usted influye en la vida de alguien. Aunque usted lo quiera o no lo quiera, de eso nadie se escapa. Pero el verdadero liderazgo es más que tener autoridad, es tener influencia en la vida de otra persona. No confunda ser jefe con ser líder. Déjeme explicarle la diferencia. Por ejemplo, el jefe maneja a sus trabajadores, los manipula. El líder los capacita. El jefe depende de la autoridad, el líder de la buena voluntad. El jefe inspira temor, el líder inspira entusiasmo. El jefe dice yo, el líder dice nosotros. El jefe arregla la culpa por el fracaso, el líder arregla el fracaso. El jefe sabe cómo se hace, el líder enseña cómo se hace.
El jefe dice, vayan. El líder dice, vamos. ¿Ves la diferencia? No necesariamente un líder está en autoridad y no se necesita estar en autoridad para ser un buen líder. Se necesita ser una persona de influencia. Pero hay de aquel jefe que abusa de su autoridad no sabiendo liderar, porque el que sufre las consecuencias de eso es él precisamente y aquellos subalternos que le sirven. Por lo tanto, el liderazgo es influencia. El que piensa que dirige y nadie lo sigue, dice John Maxwell, solo está dando un paseo por ahí. Ni él mismo se la cree. El liderazgo es influencia. ¿Por qué es influencia? Según los sociólogos, óigalo usted muy bien, la persona más introvertida que me está escuchando en este momento, porque yo sé que hay personas más introvertidas que mi esposa aquí. La persona más introvertida que me está escuchando en este momento va a tener una influencia en al menos 10,000 personas durante toda su vida. ¿Se da cuenta? Cada uno de nosotros influye y recibe influencia de alguien. La mamá influye sobre su hijo porque es ella la que decide qué va a desayunar antes de irse a la escuela y qué ropa ponerse. Mientras el niño no diga, no me quiero poner eso, es otra cosa, ¿verdad? Entonces la mamá sabrá cómo puede ser influenciado por el chamaco. Pero cuando el niño llega a la escuela, de alguna otra manera él influye en la vida de otros o otros influyen en la vida. Ustedes, padres de adolescentes, saben lo difícil que es cuando sus muchachos están siendo influenciados por personas que no son la autoridad correcta en sus vidas. Usted sabe que la hora de cenar en la casa es influenciada por la hora que usted llegue del trabajo. O sea, de alguna otra manera, alguien está influyendo a alguien o alguien está siendo influenciado por alguien, ¿cierto? Esa es una realidad. Como el liderazgo es influencia, usted no se escapa. Usted es un líder llamado por Dios, aunque usted no tenga un nombramiento. Porque usted está siendo de influencia en la vida de alguien más. ¿Estamos en la misma página? En cualquier situación dada, en cualquier grupo dado, hay una persona que va a ejercer influencia y otra persona que va a ser influenciada. Y es importante que en ambas situaciones nosotros podamos representar a aquel que nos ha llamado a ser líderes cristianos por excelencia, que es Cristo Jesús. Lo cierto es que todavía hay jefes, producto de la vieja cultura, de la vieja escuela, que en su incompetencia y en su intolerancia no han querido avanzar y siguen con las mismas cosas de yo mando y tú obedeces y te callas porque yo digo. Es una limitación de nuestro tiempo que denota realmente poca inteligencia emocional por parte del jefe. Así como en la actualidad hay muchas congregaciones que están siendo dirigidas, no están siendo guiadas, sino empujadas, en lugar de verse estimuladas a imitar a Cristo. Son amonestadas, son golpeadas, son lastimadas, son abusadas por la autoridad de pastores que con buena intención son intolerantes y creen que para que los demás lo escuchen tienen que levantar la voz, tienen que apuntar el dedo y tienen que mandar, porque si no se le echan encima. Pero el verdadero liderazgo es influencia. Uno influye con entusiasmo, con amor, con gracia. Uno empuja dando órdenes, esperando que las cosas se hacen como yo digo y te callas. Todo líder cristiano es llamado a ejercer ese liderazgo, pero con una vocación de servicio, expresamente como lo hizo el líder por excelencia Jesucristo, que vino a este mundo para servir, no para ser servido. Y ese es un error bien grande porque en muchas congregaciones tal pareciera que el siervo del Altísimo es el mero que manda en todo lugar. Y no es así, somos siervos, tenemos vocación de servicio, que no se nos olvide. Eso es precisamente lo que Salomón trata de abordar en este capítulo 8, al principio de este capítulo 8. Y aquí, aunque usted no lo crea, incluye una breve reseña acerca de las características de ser un buen jefe. Así que si usted es un buen jefe, literalmente hablando, tiene un puesto gerencial, o usted simple y sencillamente es un hijo o una hija de Dios, usted es un líder, preste mucha atención porque esto le compete a usted y a mí, porque hemos sido llamados a ser discípulos de influencia en el mundo que nos rodea, para impactar con el amor de Dios a toda la gente que hay en este planeta. Salomón aquí en el capítulo 8 comienza hablando de algo muy importante. Ya vimos anteriormente que si no hay una sabiduría, no existe un equilibrio.
La sabiduría también nos da la fortaleza para enfrentar las situaciones difíciles, las críticas, las adulaciones, las palabras a veces que son un poquito más superficiales. Y sobre todo también, hermanos, la sabiduría nos da una percepción para entender por qué las cosas suceden como suceden. O mejor dicho, ¿para qué las cosas suceden como suceden? No cabe duda, la sabiduría y el liderazgo van de la mano. Ahora, escucha estas 5 características que Salomón pone aquí en estos 8 versículos, 9 versículos, de cómo nosotros como líderes del Señor somos llamados a reflejar esas características. Ya sea que estemos en una posición de liderazgo, de influencia, o que seamos líderes que estamos sometidos bajo la autoridad de alguien más, estas características las debemos reflejar porque somos llamados por nuestro Señor a hacerlo. Tome nota ahí en el versículo 1 al 9 de Eclesiastés capítulo 8. Y a medida que hablemos nosotros de este tema de liderazgo, necesitamos por ejemplo, y aquí es especialmente lo que Salomón hace, nos da un ejemplo de cómo debe lucir un individuo sabio, un líder sabio, para que ejerza una influencia en el mundo que le rodea. Precisamente el punto de vista que debe tener usted como líder. Debemos siempre poner a la otra persona en nuestra mente a la hora de tomar decisiones. Hoy en día es costumbre que los líderes sean líderes de escritorio. En el escritorio decidimos lo que la iglesia debe escuchar, lo que la iglesia debe pensar, lo que los demás, pero nunca nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Jesús se puso en las sandalias de los discípulos y la manera como Él dirigía mostraba precisamente las áreas de necesidad de cada uno de ellos. Por eso un líder sabio tiene que pensar de esta manera. Primero, un líder sabio tiene que tener una mente despejada. Tiene que tener ideas claras. Salomón escribió aquí en el versículo 1, fíjese lo que dice Salomón. Salomón escribió: qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. En otras palabras, qué maravilloso es ser sabio que antes de hablar piensa lo que va a decir. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios cometen el error de poner sus pies dentro de su boca porque no se dieron la tarea de pensar antes de hablar y metieron las 4? Dios nos ha dado una boca, 2 oídos y un cerebro más grande que ellos para poder pensar antes de hablar. Mucho haríamos bien a la humanidad y al cuerpo de Cristo antes de que digamos algo nosotros. Pensemos muy bien lo que vamos a decir. Que nuestras palabras sean palabras para edificar, no para derribar. Es lo que tenemos que pensar. Aquí, en este versículo 1, la palabra hebrea para interpretación es pashar y se refiere a la capacidad de mirar algo y luego poder explicarlo. ¿Se da cuenta? Incluso si esa cosa es difícil de poder explicar, pasa el tiempo necesario para poder explicarlo de la manera que las personas entiendan. A veces los predicadores cometemos el error de predicar de ese lenguaje que más bien parecemos médicos salidos recién de nuestra residencia de medicina, con un lenguaje que el pobre paciente se les queda viendo y dice: ahora me lo dice en español, por favor. A veces los predicadores empiezan a utilizar tantas palabras hebreas o griegas. Está bien que las utilicemos, pero que expliquemos qué significan. No que nos quedemos con términos escatológicamente adecuados para poder nosotros pensar que debemos nosotros tener la praxis de la verdad. ¿What? Exactamente. Eso sería la respuesta de Salomón. Debemos ser claros. Debemos hablar para que la gente entienda. Debemos predicar para que la gente comprenda. No para impresionarlo diciendo: mi pastor es bien inteligente, ni yo le entendí. Ahí el que falló fue el pastor, no la congregación. ¿Amén? El líder que Salomón menciona es un rey y representa a un hombre sabio en cualquier campo de acción. Sea cual sea la profesión que usted tenga, sea que usted sea vendedor, que usted sea abogado, que sea médico, plomero, constructor, que sea contador público o que sea ama de casa, que tiene el mejor trabajo de todos porque usted está formando mentes de niños que un día van a ser los líderes de esta nación. Usted tiene que tener esto en mente. Usted tiene una influencia sobre la vida de alguien más. Para ejercer bien ese liderazgo, debe saber por qué está ejerciendo este liderazgo.
Miren, el pastor Swindoll dice de esta manera: un individuo que sabe cómo hacer las cosas, por lo general, obtendrá un empleo, pero siempre va a trabajar bajo la autoridad de aquel que sabe por qué. ¿Se da cuenta? Piénselo bien. Usted que es tan bueno para lo que sea, tocar, cantar, lo que sea, usted va a tener trabajo, sabe cómo hacer las cosas, pero siempre va a estar bajo la autoridad de alguien que sabe por qué lo tiene que hacer. Esa es la visión que el Señor le da a los líderes, para que nosotros sepamos a dónde vamos, a dónde quiere dirigirnos. La declaración de las cosas es la tarea básica del líder, pero tiene que hacerlo con claridad. Por eso el líder tiene que tener una mente despejada, ideas claras. Un ministerio como este en el que nosotros estamos desarrollándonos aquí en esta congregación debe ser un ministerio que tenga un liderazgo con ideas claras. Una persona que sepa los porqués. ¿Por qué nos reunimos cuando lo hacemos? ¿Cuál es el propósito de reunirnos? ¿Por qué ya no hacemos lo que antes hacíamos? ¿Por qué ahora hacemos esto? ¿Cuál es el propósito de hacerlo de esta manera? ¿Por qué nos interesamos por este grupo de gente y no por aquel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una persona, un líder sabio, tiene que ser la persona que diga el por qué. Los buenos líderes saben cuál es su posición filosófica y teológica. Un líder sabio no se deja llevar por falsas doctrinas, por ideas nuevas o por conceptos modernos acerca del liderazgo. No reacciona al liderazgo, simplemente lidera. Donde existe confusión en el liderazgo, hermanos, obviamente en las bases va a haber una tremenda confusión también. Alguien dijo: la neblina en el púlpito crea una espesa neblina en las bancas. Si no somos claros al predicar la palabra del Señor, a declarar la visión que Dios tiene para nosotros, obviamente todos vamos a andar errados, como el pueblo de Israel lo estuvo en un tiempo, dando vueltas en el desierto. Aunque tenían un buen líder, ellos estaban completamente ensimismados, ¿verdad?, en sus situaciones. Número 2, un líder sabio muestra un rostro adecuado. Un rostro adecuado. Fíjese en el mismo versículo 1 la frase que dice: la sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Me encanta cómo lo dice esta versión. Pocas cosas hay que son tan contagiosas como la sonrisa que tiene alguien que es líder. Pero a un líder, a un jefe con el ceño fruncido, como que se chupó un limón y le quedó así, ¿verdad? O como que alguien se echó un gas y él se lo olió todo. ¿Se ha fijado? Imagínense. O sea, quiero ser claro para que se imagine lo que eso significa. Así parece que andan todo el día oliendo. El punto al que quiero llegar es que esto también no solamente contagia, eso de alguna u otra manera corrompe a la organización. Corrompe a una organización porque se vuelve incompetente o se vuelve demasiado rudo, agudo, tosco, severo, en fin. Piénsalo de esta manera. Piensa en su trabajo. Si bien alguien le dice: oye, el jefe quiere verte, ¿qué es lo primero que piensa usted? Me va a dar un aumento. No, ¿verdad? Lo primero que usted piensa es: ¿qué hice ahora? ¿En dónde metí la pata? Tenemos un concepto del jefe como una persona así, una persona tosca, severa, una persona que echa fuego por la boca, ¿verdad? Y por los ojos. Pero ¿qué concepto tenemos de una persona sabia? Pensamos de una persona sabia que es alguien que está serio, que está meditando, alguien que está sentado en flor de loto pensando, no sé, de alguna persona pensamos en un Yoda como en la película de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Esa es la persona sabia que tenemos, que dice todo al revés, pero todo el mundo lo entiende. Yo a veces me siento así con Yoda, ¿verdad? Como Yoda, no por ser sabio, sino porque digo las cosas al revés. De una manera u otra, cuando pensamos en una persona sabia, no debemos pensar en alguien gruñón, sino en alguien serio, en alguien que tiene de alguna otra manera firmeza, que tiene seguridad en sí mismo. No pensamos tampoco en un bufón, en alguien que cuenta chistes todo el día o hace bromas para caerle bien a los demás y que digan: ay, qué buena onda es fulano de tal. No, pensamos en alguien que es alegre, pero no superficial. Pensamos en una persona sabia, y aquí es precisamente la idea que tiene Salomón en este versículo cuando describe a una persona que es sabia. Dice que su expresión facial no solamente demuestra su lado serio, sino también su lado agradable. La expresión hebrea para iluminar el rostro literalmente significa que su rostro está sonriente. ¿Sí?
Eso es lo que significa. Es mirar favorablemente o con agrado a una persona. La oración de Aarón en el libro de Números habla acerca de que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es, en otras palabras, que encuentres favor delante del Señor y que Él se agrade de lo que tú estás haciendo. ¿Se dan cuenta? Piense por un momento en aquellos que no reflejan mucha iluminación en su rostro. Piense en los entrenadores deportivos. Cuando ha visto el fútbol profesional, béisbol o básquetbol, piense cómo a veces la cámara se enfoca en ellos y están ahí con el aparatito como el que yo traigo aquí, ¿verdad? Lo mirando. Nunca se ve un tejado de risa, a menos que metan un gol o anoten un score ahí, ¿verdad? Pero siempre están compungidos. Estos pobres hombres tienen más úlceras que ustedes y yo juntos. Alguien que les sigue pisando los talones a los entrenadores deportivos son los pastores y los líderes de las iglesias. De veras, piénsenlo. No los juzgo, hermanos, a mis colegas, pastores, pero no es por criticar mi vocación. Yo considero que nos hemos olvidado un poquito más de sonreír, de reírnos en la iglesia. Estamos en la iglesia, no debes reír. Es como si dijéramos, no se debe mascar chicle en la iglesia. No se debe, por cierto. No porque yo lo diga, es porque me lo han pedido. El punto al que quiero llegar es que necesitamos relajarnos un poco. Miren, el otro día estaba preparando unos sermones de esta serie y estoy en mi oficina batallando con un pasaje que era difícil. Tengo que batallar con ese pasaje porque si yo no lo entiendo, menos voy a poder explicárselos a ustedes. Entonces tengo que irme a veces al hebreo, al griego, para entender un poquito la palabra. Y en ese momento llega mi esposa y me ve ahí y volteo a verla, ¿no? Y me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás enojado? No estoy enojado, le digo. Y tuve que explicarle que estaba batallando con un pasaje que era difícil de comprender. Pero yo no sé qué cara me vio la pobre que realmente pensó que estaba enojado. A veces, hermanos, hay personas que la sabiduría no significa que vamos a estar contentos todo el mundo, bromeando. A veces podemos estar muy pensativos y meditabundos en aspectos como ese. Y como líderes sabios tenemos que entender la diferencia, el balance entre ser una persona seria, pero también ser una persona agradable. Por eso la oración de nuestro tiempo es, Señor, que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se hagan más simpáticos. Porque es lo que pasa muchas veces con los creyentes. Miren, a veces uno le saca la vuelta a toda la gente. El pastorado es un gozo, un placer, una delicia. Aunque a veces haya gente difícil en el que digamos, Señor, ¿de verdad no te equivocaste? Pero es una cosa maravillosa. Qué hermoso fuera el ministerio si no fuera por la gente, Señor. Pero el ministerio es la gente. Pero hermanos, no hagamos un huracán en un vaso de agua. Entendamos que el Señor nos da la capacidad para enfrentar a veces los malos momentos de la vida. Si nosotros somos sabios para saber entender que detrás de esto hay un cuadro completo que no hemos visto todavía. Entendamos, hermanos, como dijo Abraham Lincoln, entendamos, toda persona mayor de 40 años es responsable por la cara que tiene. Palabras sabias de Abraham Lincoln. Lo que me ayuda a recordar a los estudiantes de una clase de comunicación. El maestro de locución les estaba diciendo que ellos tenían que dar a conocer con el rostro lo que estaban enseñando. Y les decía, por ejemplo, piensen que van a hablar acerca del cielo. Tienen que tener una imagen de paz, de serenidad, de felicidad. Se debe notar que ustedes están disfrutando de esas hermosas árboles y mar de cristal y todo lo demás, decía. Tienen que denotar que ahí están los angelitos y luego que ven al gran Dios celestial por allá en su trono y ustedes tienen que mostrarlo en su rostro. Todos los estudiantes se quedaban serios. Hasta que un valiente levantó la mano y le dijo, oiga, pastor, oiga, maestro, ¿y cómo le hacemos para enseñar del infierno? Y se queda pensando y dice, con la cara que tienes basta. La cara que traes es suficiente para hablar del infierno. El rostro muestra realmente lo que está ocurriendo de nosotros, son nuestras ventanas, ¿cierto? Y algunos somos muy malos para poder ocultar cómo nos sentimos. Se nos nota en el rostro. Por eso necesitamos tener, hermanos, un rostro adecuado. Número 3, un líder sabio tiene que tener una boca discreta. Una boca discreta. Una boca discreta. Una boca discreta. Pastor, ¿por qué repite tanto eso? Hasta que la gente me entienda. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. O sea, no obedezcas al rey, dice Salomón, porque quieres quedar bien con el rey.
No obedezcas al líder pastoral porque quieres quedar bien con él. Obedécele porque quieres quedar bien con Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder y nadie puede oponerse ni cuestionarlas. ¿Se da cuenta? Este pasaje no solamente se refiere a la responsabilidad de aquellos que están bajo la autoridad de alguien en un puesto superior, sino también en aquellos que están ejerciendo un puesto de autoridad sobre otros. Va para los tipos de liderazgo. Tenemos que entenderlo. Debido a que Dios le ha llamado a usted y a mí como cristianos a someternos a nuestros líderes terrenales, y óigalo muy bien. Sí, aún las autoridades, aún el gobierno corrupto que podamos tener en nuestros países, aún con todo eso, excepto en los casos en que esa autoridad sea abusiva o vaya en contra de las órdenes divinas de Dios, los líderes cristianos tenemos una gran responsabilidad de hablar con sabiduría y dirección. Pablo nos lo dice: oren por sus autoridades, le dijo a Timoteo en el primer libro de Timoteo. El sueño de todo líder, escúchelo muy bien, el sueño de todo líder es encontrar una persona que esté bajo su autoridad con estos tres elementos: que tenga carácter, o sea, un carácter moral, que tenga carácter, que tenga capacidad y que tenga química. Si usted es de los que le gusta mandar textos, todas me las va a escribir con K, pues bueno, son las 3 K del liderazgo. Que tenga carácter, que tenga capacidad, que tenga química. Mi esposa va a decir: ¿qué? ¿Que no era con C? No, sí, cariño, era con C. El punto es debe haber un carácter espiritual, intachable. Debe haber una capacidad que Dios ha puesto ahí para que ejerzamos el liderazgo que Dios nos ha mandado a hacer, pero sobre todo debe haber una química con las personas con las que trabajamos. Las 3 palabras se resumen en una sola. Toda persona que está bajo autoridad debe ser leal a ese jefe o a esa institución. Eso es lo que vemos en cierta manera en estas palabras. Tenemos que tener lealtad. Un empleado no entra al despacho del jefe y le da órdenes de lo que tiene que hacer y luego se va. O le dice: tiene que darme un momento. Hay algunos bien atrevidos, ¿verdad? O hay algunos que se le ponen al tú por tú, le levantan la cara y hacen algo. Se nota que hay personas que nunca han tenido experiencia laboral. Si no, no hubieran durado un minuto en el trabajo. Pero muchas veces en el ministerio somos capaces de enfrentarnos al tú por tú porque tengo yo mi razón y las cosas hacen como yo digo porque yo tengo la razón. Y si no te gusta, te calles. No, necesitamos ser leales. Un empleado no hace esas cosas. O vaya a donde está el jefe del jefe para que hable mal del jefe más chiquito. O sea, no va y le dice las cosas que debería estar haciendo o no debería estar haciendo. Debe haber lealtad ante todo. Y es algo maravilloso. Por otro lado, un jefe debe cuidar su lenguaje cuando tiene que hablar con una persona que está bajo su autoridad. Su tono de hablar con sus empleados debe ser muy cuidadoso. Debe denotar diplomacia, sensibilidad y compasión. Estas 3 palabras se resumen en una sola. Debe tener tacto. Debe tener tacto. El tacto es la capacidad que tiene un líder para no ser ofensivo innecesariamente. Miren, si ustedes como líderes quieren ganar el pleito, se van a quedar con el pleito ustedes. Pero no se trata de ganar el pleito, se trata de resolver el problema. Y una persona sin tacto gana pleitos, pero nunca resuelve problemas. Por eso tenemos que estar enfocados, hermanos, y entender que el tacto es no ser ofensivos innecesariamente y tener la destreza para manejar los asuntos y reconciliar diferencias sin ofender, tomando en cuenta los sentimientos de la otra persona. Y ahí está la clave. Una de las cosas que caracterizaba al Señor Jesucristo siempre era poder tomar en cuenta a las demás personas. Cuando hablaba con dureza, pero traía la otra mano que consolaba. Hablaba a veces con firmeza, con autoridad, pero también hablaba con palabras que podía ayudar a la persona a ser atraído hacia el tipo de liderazgo que él tenía. Por eso una boca discreta es importantísima a la hora de ejercer un liderazgo de influencia, tanto para aquellos que están en autoridad como para aquellos que están bajo autoridad. Hermanos, cuando los trabajadores son tratados por un patrón que los escucha, que se preocupa por ellos, como respuesta, estos trabajadores van a ser personas leales para ese jefe y van a ser personas que lo defiendan a la hora que haya que defenderlo.
Una boca discreta actúa como el elemento de unión para conservar firmes las relaciones en cualquier organización, incluyendo la iglesia. Número 4, un líder sabio tiene un juicio acertado. Un juicio acertado. Versículo 5. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno esté en apuros. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe o que está por suceder? ¿Se da cuenta? Mire, estos versículos nos muestran a nosotros 4 tipos de liderazgo que vemos reflejado y que debemos nosotros de alguna otra manera hacer. Es un liderazgo con un juicio acertado. Primero, los líderes sabios tienen un mandamiento real. O sea, no es que sea real el mandamiento, bueno, sí lo es, sino de la realeza. Es un mandato divino. Nuestro Rey Celestial le ha llamado a usted ser líder. Dios lo ha puesto por cabeza, no por cola. ¿Se da cuenta? Entonces, donde quiera que usted esté, aunque no tenga un nombramiento, usted es una persona de influencia, usted es un líder. Entendamos pues que el llamado es divino. Dios nos ha hecho ese llamado en todas las posiciones. Ahora, aprendamos por muchos pasajes de la Escritura que encima de nosotros hay una autoridad mayor, y esa es Dios. Primero de Samuel 2:7 dice: el Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Primero, Dios es líder soberano de todos nosotros, y Él pone personas, creyentes o no creyentes, paganos o cristianos, como autoridad sobre nosotros. Y tenemos que orar por ellos. Hay otro pasaje que habla de eso. El Salmo 75 dice: pues nadie en la tierra, del oriente ni del occidente, ni siquiera el desierto, debería alzar su puño desafiante hacia Dios. Dios es el único que juzga. Él decide a quién levanta y a quién derriba. ¿Quiere usted que gane el mejor en las elecciones en su país? Ore al Señor, Él sabrá. Y después de que gane, usted sométase al liderazgo, porque en última instancia se somete a Dios. Punto. Paremos de sufrir o paguemos por sufrir, una de dos. Daniel 2:21 nos dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Se da cuenta? Finalmente, Romanos 13:1, Pablo dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Lo crean en Él o no. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Él. Entonces, en primer lugar, hermanos, los líderes sabios tienen un mandamiento real. Usted debe someterse a los líderes terrenales que tiene, a los líderes espirituales que tenga en la iglesia, porque lo hace con Dios. Número 2, los líderes eficaces pueden trazar y ejecutar un plan exitoso porque saben que hay un tiempo y un modo para cada cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Esto incluye saber cuándo es el momento de actuar, cuándo es el momento de no actuar, cuándo es el momento de orar, cuándo es el momento de accionar. Una persona que es sabia sabe cuándo actuar según la situación correcta. No debemos hacer cosas por impulsos, por corazonadas. No debemos ser cristianos de principios. Y no me malentiendan, no estoy hablando de personas de principios morales, sino que principian una cosa y luego la abandonan. Y empiezan otra cosa y luego la abandonan. Son cristianos de principios, dicen. No, tenemos que ser firmes. Al sí debemos llamarle sí y al no debemos llamarle no. Tenemos que ser personas que pensemos bien. Para poder hacer esto, tengo que hacer todo esto. Y no correr como pollos sin cabeza tratando de hacer todas las cosas bajo la idea de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso no es sabio. Eso es la sabiduría humana, pero no la sabiduría divina. En tercer lugar, los jefes son un juicio acertado y tienen una estabilidad persistente. Ellos tienen de una manera de juzgar las cosas porque han estado orando al Señor, porque de alguna otra manera están concentrados en hacer la voluntad de Él. No son personas, como dicen los americanos, wichi-wachi, que ahorita piensan una cosa y mañana piensan otra. Son capaces de permanecer estables aún bajo presión. No importa la situación de la iglesia, no importa la situación política del país, ellos están firmes, sabiendo que Dios obrará en su debido tiempo. Y en cuarto lugar, los líderes con una sabiduría dada por el Señor también tienen una intuición muy especial, una perspicacia muy especial. Poseen un espíritu sensible por lo que son capaces de percibir y actúan. Son sensibles a lo que pasan las demás personas. Cuando hay un problema lo perciben porque conocen a la persona, porque se preocupan por la persona
y tratan de ayudar a esa persona en lugar de únicamente cumplir con su propia agenda. Entonces, de todas esas 4, la más importante para mí es esta última. Un líder sabio, hermanos, tiene un espíritu humilde. Un espíritu humilde. No son como aquel hombre, Mohamed Ali, que dijo en una ocasión: para mí es difícil ser humilde cuando uno sabe lo grande que uno es. ¿Se da cuenta? Él dijo: para mí es difícil ser humilde cuando uno es tan grande como soy yo. A mí se me hace que fue el autor de la canción que cantaba Paco Stanley. Ay, qué lindo soy, qué bonito soy. Es más, aquí Salomón en el capítulo 8 dice lo mismo. Es más fácil ser humilde cuando uno se somete a la autoridad correcta. Hermanos, los buenos líderes expresan su conocimiento a través de sus actos de humildad. Entendamos eso, hermanos. La palabra que aparece aquí como humildad, de una u otra manera, la palabra que vemos aquí, vean lo que dice el versículo 8, ve. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar esa cita obligatoria, esa batalla oscura, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Al principio del versículo 8 dice: nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie puede retener su espíritu. La palabra espíritu es la palabra hebrea ruaj. Parece que uno se atragantó aquí y sacó un poquito de cosas que se comió uno. Esa palabra tiene 2 significados en hebreo. Una es espíritu y la otra es viento. En los 2 casos es lo mismo. Nadie puede retener el viento, aunque lo intente. Como nadie puede retener su espíritu, un día nosotros lo vamos a expirar. Lo que está queriendo decir aquí Salomón es que somos personas finitas, y los seres humanos somos personas finitas, pero también los líderes humanos somos personas finitas. Tenemos que entender una cosa, hermanos: nosotros no estamos aquí para quedarnos eternamente. Hoy estamos, mañana estarán otros ocupando las posiciones de liderazgo. Y esto me lleva a 2 advertencias importantes que Salomón nos da en el versículo 8 y 9 para todos nosotros que estamos en una posición de liderazgo. La primera de ellas es la siguiente: es imperdonable que los líderes se aprovechen injustamente de los que están bajo su cargo. No podemos hacer eso. No debemos aprovecharnos de aquellos que de alguna otra manera se someten a nuestro liderazgo por amor al Señor. Debemos tratarlos como superiores a nosotros mismos, dijo el apóstol Pablo. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria. Todos estamos aquí por un tiempo definido. Y eso nos lleva a la segunda advertencia, que es muy real. Los líderes que se aprovechan injustamente de sus seguidores se hacen más daño a ellos mismos que el daño que le pudieran hacer a sus seguidores. ¿De verdad? Pero si realmente tuviera una relación auténtica con Jesucristo, sabría muy bien cuál es el estilo de liderazgo que Él modeló para nosotros. Por lo tanto, ¿cómo pongo en práctica esto? ¿Cómo nosotros ponemos en práctica? Dije en un principio que el liderazgo es influencia. ¿De qué manera usted y yo vamos a influir en la vida de otras personas? ¿O de qué manera otros están influyendo en las nuestras? Yo le dejo a usted estas 2 recomendaciones. Primero, no debemos olvidar nunca el valor de ser un modelo a seguir para otros. No debemos olvidar que usted y yo, en nuestro liderazgo, debemos ser un modelo a seguir por los demás. El mejor ejemplo que yo le puedo dar es Jesucristo. Él vino aquí para servir, no para ser servido. En ningún momento Él trataba de imponer quién era o de decir: yo soy aquí el pastor de la primera iglesia de Jerusalén. No, Él simple y sencillamente se limitaba a cumplir con lo que su líder máximo, que era su Padre Celestial, le había encargado que hiciera. Se sometió a su Padre y esperaba que sus discípulos se sometieran a Él. Un líder espiritual debe hacer lo mismo que Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que están bajo la autoridad del líder espiritual deben de ver en ese líder un ejemplo a seguir. La manera como usted se comporte es la manera como esos seguidores se van a comportar. A cómo va la iglesia es porque así iba el pastor. Y eso no debe ser el caso en ninguno. O dicho al revés, a cómo va el pastor, así irá a la iglesia. No, hermanos. En segundo lugar, nunca debemos perder la visión de ver la vida del liderazgo como un ciclo. Como un ciclo. Un día, nosotros que estamos en el liderazgo, vamos a estar sirviendo a otros que antes estaban bajo nuestras órdenes terrenales. Eso es normal, es parte de la ley de la vida. Nadie, ningún puesto es eterno. Un día, los que estamos dirigiendo una organización, un día vamos a estar pidiendo trabajo en otra organización. Por eso nosotros tenemos que tratar a las personas de una manera
sabia, importantes, porque lo son para Dios. Nada de Dios muere cuando un líder de Dios muere. Nada de Dios se va cuando un líder de Dios se va. Hoy estamos aquí, mañana vamos a estar en otra situación muy distinta. Ningún puesto que usted desempeñe es permanente, está temporal. Una de las cosas que como iglesia queremos hacer a partir del año que viene es que aquí cada persona que está sirviendo en una posición de liderazgo únicamente va a estar comprometida a hacerla por un año. Eso es lo que vamos a hacer. Cada persona, incluyendo el que les habla, cada año, a fin de año, vamos a llenar un pacto, por decirlo así, de compromiso por otro año más. Eso nos ayuda a nosotros a recordar que aquí no somos eternos. Y en segundo lugar, una buena salida, porque cuando usted está en una posición de liderazgo donde usted no quiere estar, le estamos facilitando las cosas para que le dé lugar a otro que sí, con pasión, va a hacer lo que usted está haciendo descorazonado y con cara de limón chupado. Entonces necesitamos nosotros saber que no estamos aquí para hacer el favor al pastor o a alguien más. Estamos aquí porque representamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y nuestro liderazgo demuestra eso a la gente que nos visita cada domingo. ¿Entendido? Entonces Salomón lo dice de una manera muy clara. Es más fácil ser humilde cuando uno se somete a la autoridad correcta.